Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la charla. El tema a tratar hoy es la intoxicación por paraquat. Mi nombre es María Angélica Navarro, soy residente de primer año de pediatría y primero que todo darle las gracias a mi asesor en este tema, el doctor Alejandro Martínez, toxicólogo de la clínica, y vamos a dar inicio con el contenido de la charla. Inicialmente vamos a tratar un caso clínico ocurrido dentro de la institución. Luego, pues, hablaremos de la introducción, generalidades, las definiciones, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el manejo, el pronóstico y las conclusiones finales del tema. Entonces, hablando inicialmente del caso clínico, a nuestra institución ingresó este mes una paciente femenina de 13 años de edad, residente en la Unión. Convive en su momento con dos tíos, uno de ellos quien la mantenía en custodia, un primo y una hermana mayor. Pues una paciente, estudiante de cuarto grado, como tal, sin antecedentes de importancia. El único antecedente conocido durante el ingreso era que se encontraba bajo custodia de uno de los tíos por un antecedente de un evento de código fucsia previo. Como evento desencadenante, la paciente ingresa como tal al servicio de urgencia bajo contexto de un traslado primario no regulado con un cuadro de inicio de 8 a 13 días por ingesta de un veneno que inicialmente se consideró que se trataba de amavectina, referido por los familiares. La paciente hace ingesta de voluntaria de este líquido que posteriormente fue identificado con paraquat en nuestra institución. Esto con fines autolíticos y como tal su evolución inicial se dio en el hospital local, que al momento de la ingesta la paciente ingresa, realizan un lavado gástrico precoz y durante 20 minutos por la ingesta de esto. Y posterior a este lavado dan ingreso de la paciente. En el momento de la ingesta, la paciente presenta una quemadura orofaringea inmediata, refiere dolor en boca y lengua y progresivamente va desarrollando síntomas respiratorios severos. Digamos que durante la evolución, en la evolución inicial que fue la primera semana post ingesta, la paciente refería la quemadura inmediata de su mucosa oral. Posteriormente inicia con síntomas respiratorios que se exacerban, por lo cual reconsulta al hospital primario, de donde trasladada a nuestra institución por presentar dificultad respiratoria aguda, hipoxemia, presentaba una saturación de 81% con máscara de no reinhalación y adicional a eso se le realizaron paraclínicos dentro de esa institución donde presentaba ya un compromiso renal según los reportes. Entonces ya aquí veíamos que había un retraso como tal en esa consulta de la paciente en su primer ingreso a esa institución, que fue un factor pronóstico pues muy negativo en este caso. Ya al ingreso a nuestra institución como examen físico, encontramos pues una paciente con una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria un poco aumentada y una saturación que sin oxígeno llegaba hasta 40, 30% y con máscara de no reinhalación saturaba 81%. Dentro de los hallazgos clínicos así importantes, la paciente presentaba pues dificultad respiratoria franca, polipnea, retracciones universales, aleteo nasal, presentaba un tinte ictérico, las mucosas secas, aún se le podía ver la lesión de quemadura oral ya cicatrizada, como en la parte pulmonar se ocultaban crepitantes en campo pulmonar izquierdo, pues ya presentaba una hipoxemia grave, tenía frialdad distal y neurológicamente la paciente estaba consciente y orientada. Dentro de los paraclínicos realizados se hizo una gasometría arterial donde encontramos una alcalosis respiratoria compensada en el momento con una PAFI 97. En los laboratorios encontramos
Una trombocitosis, la paciente se le encontró una insuficiencia renal aguda, tenía un boom de 72 en el momento que se le realizó y también se encontraba con una difusión hepática colestásica, presentaba una bilirrubina total de 4.5 con predominio directo. Se le realizó una radiografía de tórax, esta es la radiografía de tórax del ingreso de la paciente, donde pudimos observar que hay unas opacidades mixtas, más que todo de predominio alveolar, difusos multilobares que tenían como tal un mayor compromiso de la porción periférica de ambos campos pulmonares. También se podía ver pues un engrosamiento del intersticio peribroncovascular, que era más que todo central y bilateral. Entonces, como manejo, la paciente esa misma tarde que ingresó fue valorada por toxicología. Se hace, pues, como tal, se confirma el diagnóstico de intoxicación grave por paraquat, donde ya presentaba un compromiso pulmonar, hepático y renal. Ya, pues, dada la evolución prolongada de este cuadro y el daño avanzado que presentaba la paciente por parte de toxicología, se consideran futiles pues las terapias como propanolol, ciclofosfamida, metilprednisolona o la N-acetilcisteína. Y ya en este caso pues se indica como tal manejo paliativo. La paciente fue valorada por dolor y cuidados paliativos, donde hace pues ya como tal indicación de su analgesia, el control de la disnea con morfina endovenosa inicialmente, luego fue rotada a hidromorfor en infusión continua. También se hizo manejo de la ansiedad, del disconfort con clonazepam. Posteriormente también se trató con midazolam en infusiones y en rescates. El uso del oxígeno se mantuvo, pese a que, como lo voy a explicar más adelante, pues esto tiene un riesgo de incrementar pues el daño oxidativo en estos pacientes, pero al momento se indicó, pues dado su efecto paliativo sobre la disnea. Y también se le hizo un acompañamiento psicosocial y una comunicación continua tanto con su tutor, que era su tío a cargo en ese momento, y como tal toda la familia. Como desenlace del caso, como evolución final, tenemos que la paciente persistía con desaturaciones progresivas, saturada 72% con máscara de no reinhalación. Digamos que pues el equipo de dolor y cuidados paliativos intensificó, hizo un ajuste a todo el manejo sintomático. La paciente fue trasladada al servicio de hospitalización pediátrica, donde en horas de la tarde, más o menos 20 horas después de haber ingresado, la paciente fallece por una insuficiencia respiratoria hipoxémica, pues en contexto de una intoxicación grave por paraquat. Un punto importante es que al momento que ingresó la paciente, ella misma refirió después del interrogatorio que el líquido que había ingerido era de color azul, información que no fue dada inicialmente pues en el hospital primario. Entonces, como podemos ver, este caso ilustra esa alta letalidad de la intoxicación por paraquat, especialmente pues cuando hay un retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento oportuno, y la prevención más que todo esto se hace pues mediante la restricción del acceso a este tóxico. Entonces, entrando como ya al tema, hablando de las intoxicaciones en general, pues hablamos de que los servicios de urgencia tienen que estar preparados para recibir estos pacientes con cuadro clínico, ya sea confirmados o que sospechamos que presentan algún grado de intoxicación, intoxicaciones por drogas, de abusos, por eventos delictivos o por eventos suicidas, pues que estén asociados a estas sustancias tóxicas. Esto nos va a obligar tanto al personal médico, enfermería y como tal todo el grupo en general de estos servicios, que estemos pues adecuadamente capacitados y entrenados para dar un manejo óptimo y oportuno en estos casos. Digamos que el abordaje de este tipo de pacientes va a requerir pues especial cuidado para que lleguemos a ese diagnóstico, a ese tratamiento que nos va a garantizar el éxito de la intervención médica, y esto debemos hacerlo pues con todo el respeto y la responsabilidad durante la atención. Entonces, como consideraciones importantes, es importante aquí recalcar que aún si el paciente no aparenta estar, digamos,
muy enfermo, pues todo paciente intoxicado debe ser tratado como si tuviera una intoxicación que pudiera comprometer su vida. Entonces, muchos de estos pacientes tienen intenciones suicidas que a su vez cada caso puede estar relacionado ya sea por hechos traumáticos o delictivos y generar algunas complicaciones de carácter médico-legal. Entonces, esto va a obligarnos a que nosotros elaboremos una historia clínica pues cuidadosa, que tengamos un estricto cumplimiento de la cadena de custodia, tanto de las evidencias y de las muestras biológicas y el uso adecuado del laboratorio de toxicología en el momento pues que sea pues necesario usarlo. Entonces, por lo tanto, es nuestro deber estar preparados para dar manejo a estos pacientes intoxicados y poder brindarle pues un servicio y garantizarle pues una atención óptima que pues será en gran medida beneficiosa pues para los pacientes. Algo que es muy importante es conocer cómo se define el riesgo de toxicología, que es toxicidad por exposición. Digamos que si yo tengo una toxicidad muy alta y una exposición alta, pues el riesgo va a ser alto y por lo general van a haber restricciones en estos tóxicos para su comercialización, digamos, pues de este tipo de productos. Pero si yo tengo una toxicidad baja, y la exposición es alta, el riesgo aquí va a ser bajo. Y cuando la toxicidad tiende a ser alta, pero la exposición es baja, como lo que pasa con el paraquat, que es baja en los ambientes de cultivos, se va a considerar de riesgo bajo. Por lo tanto, aunque digamos que este tipo de clasificación lo entendamos, pero ubicado ya en el paciente que accidental o liberadamente ingiere el paraquat, se va a convertir pues en un riesgo de muy alta morbimortalidad. Entonces, también vamos a hacer una clasificación clínica de las intoxicaciones, que estas se van a clasificar según 4 parámetros clínicos. Tenemos la cantidad o dosis del tóxico consumido, entonces este va a ser un factor determinante en la gravedad del cuadro clínico. Tenemos el lapso transcurrido entre esa exposición del tóxico y el inicio del tratamiento, que es un tiempo crítico para la intervención como tal efectiva. El grado de alteración del estado general del paciente, que pues se va a hacer una evaluación de la afectación sistémica, y el grado de alteración del estado de conciencia, que también pues nos va a ayudar a tener en cuenta ese indicador pues de compromiso neurológico. Otros tipos, digamos, de intoxicación se clasifican según su temporalidad. Entonces, tenemos la intoxicación aguda, que se caracteriza por las manifestaciones clínicas, que estas por lo general aparecen en las primeras 48 horas después del contacto con el tóxico. La dosis o la cantidad del tóxico es generalmente grande en estos casos, pero algunos, como el paraquat, presentan pues cuadros agudos severos, así sea en mínimas dosis. Entonces, usualmente son intoxicaciones de tipo accidental o ya sea por intentos de suicidio o homicidio. Y estas intoxicaciones agudas también se pueden dividir en intoxicación aguda leve, que es cuando se reciben pues dosis relativamente bajas, pero siempre será una dosis subletal en estas personas. Está la intoxicación aguda moderada, que la dosis del tóxico es relativamente alta, pero continúa siendo subletal, y el tiempo transcurrido a partir de que se haga contacto con el tóxico es suficiente pues para permitir una mayor absorción. Y está la intoxicación aguda severa, que es generalmente alta y puede ser ya la dosis letal, y aquí generalmente pues ha transcurrido suficiente tiempo para hacer toda esa absorción del tóxico. Luego tenemos la intoxicación subaguda, que es aquella cuyas manifestaciones clínicas se presentan dentro de un periodo de 30 a 120 días más o menos, y algunos autores hablan de que incluso se permite un margen de 180 días, pero es difícil como tal precisar en qué momento termina este periodo y en qué momento se convierte ya en una intoxicación crónica. Ya como tal, la intoxicación crónica es aquella donde las manifestaciones clínicas aparecen tardíamente, generalmente después de 3 a 6 meses, incluso después de años. Aquí la dosis o la cantidad del tóxico es pequeña, pero continuada y tiene un efecto acumulativo. Entonces, aquí en esta intoxicación, en un alto porcentaje, se presentan secuelas a largo plazo,
Generalmente son intoxicaciones derivadas pues de la exposición a esos tóxicos ambientales o de tipo ocupacional. Otras, bueno, hablando como tal de las causas de intoxicación general, tenemos que dentro de las causas está la ocupacional, que es aquella que se presenta pues cuando accidentalmente o de manera no controlada la persona entra en contacto con un agente tóxico, ya sea por ingestión, por inhalación o por un contacto térmico directo durante su actividad laboral. Accidental, que se presenta cuando hay una situación no prevista en la cual se presenta esa exposición no controlada y se puede presentar como un evento doméstico por el consumo, digamos, de alcohol adulterado o sobredosis de drogas de abuso. Está el intencional suicida, pues que se dan en los eventos de autoagresión que involucra a un agente tóxico con el fin de conseguir pues una autoeliminación. Está la intencional homicida, que es la que se presenta en los eventos de agresión a otra persona con un agente tóxico con el fin, pues, como tal, de cegar su vida. Está la reacción adversa, que ocurre como un evento no deseado, pues, derivado del uso de uno o más medicamentos. Y esto puede ser esperable pues cuando el efecto farmacológico se manifiesta de manera exagerada o inesperada y aquí se produce pues una reacción no relacionada con el efecto del medicamento. Y tenemos la desconocida y delictiva, que es más que todo cuando se presenta en situaciones en las cuales no se logra determinar la sustancia o el agente que llevó a este evento. Y la delictiva se presenta cuando se utiliza pues una sustancia con potencial tóxico que va a generar un estado de vulnerabilidad en una persona con fin de someterla, de pronto de llegar pues a robarla o abusar de esta. Entonces, hablando del paraquat en especial, tenemos que esto es un herbicida de contacto, es de alta toxicidad para el ser humano cuando es ingerido de forma pues concentrada con una alta mortalidad. Se comporta como un herbicida no selectivo, es inactivo rápidamente en el suelo, se adhiere fuertemente a las arcillas, que esta viene siendo pues una propiedad que se aprovecha mucho en el paciente intoxicado por vía oral para permitir esa absorción del tóxico. Sus sales son los dicloruros o dimetilsulfatos. Estos son estables en soluciones ácidas, pero inestables en soluciones alcalinas. Son compuestos altamente hidrosolubles, se ionizan rápidamente. Dada esta hidrosolubilidad, la principal vía de absorción en el ser humano va a ser la oral. Su absorción como tal por vía inhalatoria y por vía dérmica con piel intacta, digamos que aún es discutida en la actualidad por los estudios y se habla de que una vez absorbido, su persistencia en el torrente circulatorio tiende a ser corta. Esta se puede como tal acumular en algunos tejidos, de lo cual pues su principal órgano blanco va a ser el pulmón. Este paraquat pertenece a la familia química de los herbicidas de amonio cuaternario de bipiridilo. Estas propiedades son las que van a permitir entrar a la célula y generar todos los procesos de oxidación. Se habla de que es el único herbicida en el mundo que le han agregado un emetizante de manera que cuando el paciente, la persona que lo ingiere, necesariamente comience como tal a tener esos episodios eméticos. Sin embargo, pues a pesar de todas estas características, digamos que no se ha podido reducir su mortalidad por su rápida absorción. Como presentación y composición, como ya lo dije, su fórmula es acuosa, hay formulaciones del 20 y 40%, es un detergente como tal concentrado. Como características físicas, hay que tener muy en cuenta la coloración, que es un elemento diagnóstico importante para identificar las sustancias al momento de que nos ingresa el paciente y refieren qué fue lo que ingirió. Entonces, el paraquat tiene una característica física que lo hace pues diferente a los demás, que es ese color azul oscuro que tiene como presentación y también tiene un olor característico y un sabor también muy característico durante su ingesta.
El paraquat es altamente hidrofílico y por lo tanto pues no se absorbe, como ya lo dije, a través de la piel intacta, lo que es beneficioso para esas personas que lo aplican, que trabajan con él. Entonces, asimismo, las partículas en aerosol tienden a tener un diámetro grande y por lo tanto no llegan a los alvéolos cuando, digamos, la persona se exponen por vía de inhalación. Como epidemiología, tenemos que la incidencia de las intoxicaciones con los herbicidas depende pues más que todo de su disponibilidad. Esta está asociada a esas prácticas de comercialización locales y se refleja más que todo en las ventas en el sector doméstico. Digamos que a pesar de que se habla de una pequeña ingesta, esto puede llevarnos a tener un porcentaje alto de mortalidad. Y pues los creadores, el laboratorio que creó este tóxico, pues habla que el herbicida no se diseñó para que las personas se lo tomaran, sino que al contrario, tiene muchas propiedades benéficas al momento de usarlo para los cultivos, ya que para este fin tiende a destruir una gran cantidad de maleza al momento de que lo usan. Por eso se sigue comercializando y es uno de los productos más vendidos en el mercado, además que es económico también. Actualmente son relativamente poco comunes en Estados Unidos, su venta se ha disminuido bastante y se habla de que esta intoxicación por herbicida pues es un problema importante más que todo en los países en desarrollo, sobre todo en la región de Asia, donde la agricultura de subsistencia es común y el uso de los herbicidas es relativamente alto. En cambio, la incidencia de las intoxicaciones graves es menor en los países desarrollados debido a que la población se concentra más que todo en las zonas urbanas, donde el acceso pues a estos herbicidas es menor. Y se venden pues en cantidades más pequeñas como formulaciones diluidas y pues para uso doméstico. Esta tabla nos muestra, según información del Instituto Nacional de Salud, entre el 2020 a 2003 se notificaron 162.031 casos de intoxicaciones agudas por sustancias químicas. Aquí se incluyeron los casos notificados en el evento, que fueron 365 intoxicaciones agudas por sustancias químicas y de estos 356 fueron por intento de suicidio por mecanismo de intoxicación. La incidencia de intoxicaciones por estas sustancias químicas según la entidad territorial por cada 100.000 habitantes aquí en el país durante el 2021. Para este análisis se tuvieron en cuenta los distritos especiales y los notificados con departamento de procedencia. Se excluyeron 77 casos que fueron de personas extranjeras. Aquí se ve que la mayor incidencia fue para Quindío con 711 casos, seguido del Putumayo con 404 casos, el Risaralda con 1.021 casos, Caldas también presentaba 1.019 casos y la incidencia como tal nacional fue de 71% de estos casos. Digamos que las entidades territoriales que mayor número de casos presentaron fue, como podemos dar cuenta aquí, Antioquia, con 5.761 casos, Bogotá con 5.713 casos, ya seguido del Valle del Cauca, del Atlántico y de Cundinamarca. En esta figura tenemos la distribución de las intoxicaciones por el grupo de edad y los tres principales tipos de exposición. En cuanto a la exposición por rango de edad, se ve que a partir de los 10 años es la intencionalidad suicida la que mayor número de casos generó en todos los rangos. Sin embargo, para aquellos menores entre 0 y 4 años fue de 98%. Entonces se presentaron más que todo en este grupo de forma accidental y el tercer tipo como de exposición más usual fue el intencional psicoactivo. Ya en esta tablita nos muestra que se notificaron 201 casos con condición final de muerte, una letalidad del 0,55% y la mortalidad del 0,39% por 100.000 habitantes. Aquí las muertes fueron causadas en una tercera parte por plaguicidas y principalmente por el paraquat. Ya seguido como tal de gases con 32 casos y en 18 casos ocurrieron por monóxido de carbono.
En este artículo que les traigo, que es un estudio retrospectivo observacional de un estudio que se hizo en China, en una universidad de China, entre el periodo del 2012 y 2017, se hizo una muestra en 123 pacientes pediátricos menores de 15 años, donde lo que se buscaba era ver esa exposición accidental donde predominaba en este grupo pediátrico, y se hablaba de que aquí la exposición fue más que todo en los pediátricos accidental, a diferencia de los adultos que era más por un evento suicida. Se hablaba que el suicidio en los adolescentes rurales tendría a ser un problema de salud pública, pues ligado a todo ese tema, la falta de supervisión y los problemas psicosociales. Entonces, como tal acá, la tabla 1, esta que vemos acá nos muestra los datos demográficos y clínicos de los pacientes. Aquí se describían una muestra de 123 niños con intoxicación de paraquat. Vemos que la edad, el grupo más afectado fue de los 0 a los casi 3 años. La causa de intoxicación más que todo fue accidental en el caso de los menores de 10 años y más que todo se presentó en el área rural. En esta tablita, en la figura que vemos en la figura 2, podemos ver los hallazgos clínicos que se encontraron erosiones y úlceras orales típicas tras la ingestión. Veíamos pues cambios en las tomografías que inicialmente eran normal y luego se presentaron cambios como infiltrados. Ya la figura 1 nos muestra la distribución de casos por edad, que digamos lo que ya les dije, era de 0 a 3 años los más afectados. Y en esta figura nos muestra los hallazgos como de distribución estacional, que la menor frecuencia de estos casos se dio más que todo en invierno. Hablando ya de la vía de absorción, tenemos que la principal vía, como ya lo dije, es la oral, dada su hidrosolubilidad en el ser humano. Una vez absorbido, su persistencia en el torrente circulatorio es corta. Otra de las vías ya nombradas, pues su absorción por vía inhalatoria y por vía dérmica, en las que la piel está intacta, es ampliamente discutida. Digamos que no se va a encontrar como tal a un alto riesgo. Y su acumulación, pues esta se acumula en algunos tejidos y el principal va a ser el órgano blanco. Como farmacocinética y toxicocinética del paraquat, tenemos que se estima que la biodisponibilidad oral del paraquat es inferior al 5%, aunque una exposición oral de tan solo 10 mililitros de formulación del 20% de este herbicida es suficiente para que se produzca una intoxicación significativa. Aquí su absorción es rápida, la concentración máxima se alcanza en 1 hora y la concentración plasmática máxima del paraquat se correlaciona con la cantidad ingerida de este. El paraquat se une mínimamente a las proteínas plasmáticas, se distribuye rápidamente a todos los tejidos y luego se va redistribuyendo a la circulación central. Aquí, pues, en los humanos, la vida media de distribución es de aproximadamente 5 horas. Este es absorbido por las células alveolares a través, pues, como de un transportador activo de poliaminas que es dependiente de la energía. Este alcanza su máxima acumulación alrededor de las 6 horas después de la ingestión en pacientes con función renal normal, pero más tarde en el contexto pueden presentar insuficiencia renal. Este se distribuye lentamente desde los pulmones hasta la circulación sistémica, a medida que se va pues disminuyendo toda la concentración plasmática, no se metaboliza, la eliminación es principalmente renal y más del 90% de las dosis se va a excretar sin cambio dentro de las primeras 12 a 24 horas posteriormente a la intoxicación. El deterioro como tal de la función renal es muy común en la intoxicación por paraquat, especialmente después de las 24 a las 48 horas tras la ingestión, lo que nos va a llevar a que se disminuya la excreción y se potencie la intoxicación.
También se habla de que este se detecta en la orina en pacientes que sobreviven más de 30 días, a pesar de que las concentraciones plasmáticas son bastante bajas, 48 horas después de la ingestión, aún se pueden detectar posterior pues ya a más de un mes. Como mecanismo de acción, se habla de que existen varias teorías sobre su forma de interactuar. Tiene una gran capacidad de liberar oxígeno en forma de óxidos y superóxidos y de peroxidación de lípidos, con las circunstancias pues agravantes de que este paraquat existente puede nuevamente liberar esos radicales en contacto con el oxígeno. Por eso es que aquí se encuentra contraindicada la administración de oxígeno inicialmente en estos pacientes. Entonces, esta hiperoxidación lipídica lo que va a conllevar es que haya una agresión de la estructura celular, principalmente por el daño mitocondrial, y en el paciente se va a presentar una infiltración de los profibroblastos en el alveolo pulmonar, los cuales se van a madurar a fibroblastos ya ocluyendo los espacios alveolares y van a impedir pues así su función fisiológica. Aquí se produce una destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, lo cual nos va a llevar a que se altere la tensión superficial alveolar y también conlleva a una fibrosis pulmonar progresiva, irreversible y mortal en estos pacientes. Entonces, en esta imagen lo que les quiero mostrar es que hay que tener claro cuál es el mecanismo de acción a nivel celular y que se ha visto que tiene un impacto significativo sobre el ciclo redox. Entonces, una vez que el paraquat ingresa al espacio intracelular, este se oxida al radical paraquat y este radical es posteriormente reducido por la diaforasa en presencia de nicotinamida, adenina nucleótido fosfato, que es esa coenzima crucial en el metabolismo para reformar el compuesto original del paraquat y el radical superóxido. Este proceso se conoce pues como el ciclo de redox, el ciclismo, y este proceso lo que lleva es que el radical superóxido es susceptible a esas reacciones posteriores por otros procesos intracelulares. Lo que va a llevar es que se formen otras especies reactivas de oxígeno, incluyendo esos radicales de hidroxilo, y las especies reactivas son potentes a los citotóxicos. Entonces, digamos que este ciclo de redox continúa si hay NADPH y el oxígeno disponible. Entonces, el agotamiento de este NADPH va a impedir el reciclaje del glutatión e interfiere con otros procesos intracelulares, incluyendo la producción de energía, los transportadores activos, lo que va a exacerbar a la toxicidad. Entonces, todos estos mecanismos de protección intracelular, como el glutatión, el superóxido, la catalasa, se ven sobrepasados o agotados tras exposiciones prolongadas. En conjunto, todas estas reacciones citotóxicas van a inducir una necrosis celular seguida de una afluencia de los neutrófilos y los macrófagos y van a contribuir a que esa respuesta inflamatoria, lo que va a llevar a que se promueva pues la fibrosis y la destrucción de la arquitectura como tal tisular normal a lo largo de varios días en estos pacientes. Como órganos más afectados, entonces tenemos que el órgano más afectado en estas intoxicaciones es el pulmón. Como ya lo dije, el paraquat induce una necrosis celular inespecífica. Las lesiones pulmonares y renales son frecuentes en esta intoxicación debido pues, a las altas concentraciones presentes en las células. En el pulmón vamos a encontrar pues, neumonitis aguda, fibrosis pulmonar grave. En el riñón va a haber una necrosis tubular aguda debido a esa toxicidad directa, en particular en el túbulo proximal y en menor medida en las estructuras distales. Otra de los factores que contribuye al desarrollo de la lesión renal es la hipoperfusión por la hipovolemia o la hipotensión. Y la lesión renal aguda pues interfiere con la homeostasis normal de los líquidos, además de interferir también con la eliminación del paraquat, lo que va a promover la toxicidad. También tenemos necrosis del tracto gastrointestinal que limita la absorción y provoca cambios de líquidos graves y contribuye a la hipotensión inducida por la toxicidad vascular. Como dosis tóxicas tenemos que es un compuesto extremadamente tóxico, tiene una categoría 1A, en pequeñas dosis puede ser letales a los efectos que ejercen el sistema respiratorio hepático y renal.
Pues es la tablita que muestra la severidad clínica en la intoxicación con paraquat. Y de igual manera, el paciente puede que esté sintomático con una intoxicación pequeña, pero puede tener unas complicaciones a largo plazo. Tenemos una fase, en la fase inicial, digamos, por contacto o por ingestión, se produce irritación en la cavidad oral, va a haber una salivación persistente, lesiones cáusticas, dolor retroesternal, se van a presentar ulceración en tractos digestivos, hemorragias, disfagias progresivas y una mediastinitis secundaria a la perforación. En la segunda fase, que se da de 2 a 5 días, ya podemos tener en nuestros pacientes una necrosis centrolobiliar, hepática y una necrosis tubular renal, y ya en la fase tardía, ya como dentro de la primera semana, vamos a encontrar daño pulmonar presentado pues en el paciente que presenta disnea, hipoxemia, y se presenta pues esa insuficiencia respiratoria progresiva y esa falla multisistémica. Estas imágenes podemos ver, aquí podemos ver esta lesión común, que es la lengua del paraquat, que aunque puede que no se presente inicialmente, la podemos evidenciar dentro de las 72 horas después de haber ingerido el herbicida. Esto, digamos que no observarla al inicio, no nos va a descartar de que el paciente sí haya ingerido este tóxico. Y en la radiografía, pues las lesiones que ya, digamos, que ya les nombré, que pues se van a presentar, digamos que en esas fases, pues, prolongación del cuadro clínico. Dentro de los diagnósticos, la intoxicación por paraquat se diagnostica cuando hay ese antecedente de exposición y tienen unas características clínicas pues reconocidas, lo que nos va a llevar a requerir pues un alto índice de sospecha. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que incluyen pues otras exposiciones cáusticas como la sepsis, otros venenos como tal celulares como la fosfina, la colchicina o el hierro, y la presencia de un compuesto de bipiridilos en sangre, que es de lo que está compuesto como tal el paraquat, nos va a confirmar esta exposición. Pero digamos que en estos casos, en estos pacientes, la disponibilidad de estos ensayos es muy limitada. Se habla del test cualitativo, que es un test, un kit para detención cualitativa en el paraquat, que más que todo está disponible en los centros reguladores de urgencia, que cuentan como tal con bancos de antídotos proporcionados por el Ministerio de Protección Social. Aquí lo que se hace es recoger una cantidad de orina que se va a poner en un tubo de ensayo, se va a adicionar bicarbonato de sodio, se va a agitar el tubo, también se adiciona ditionita sódica y vamos aquí, lo que nos va a mostrar es ese cambio de coloración que va a pasar a una muestra azul o un gris verdoso, que significa que hay una presencia de paraquat en este paciente. Como otros paraclínicos tenemos el hemograma, que nos va a evaluar si hay presencia de leucocitosis, si hay alteraciones plaquetarias, la función hepática, cómo van a estar esas transaminasas, la función renal si se va a ver alterada, el tema de los electrolitos, hacer los gases arteriales, pues evaluamos la hipoxemia y la alteración en estos pacientes. Como estudios imagenológicos tenemos las radiografías de tórax y el TACAR de tórax. Digamos que la radiografía de tórax inicialmente se realiza pensando en el componente corresivo del paraquat. Aquí vamos a buscar anormalidades pues derivadas de posibles rupturas. Muchas veces pueden ser normales, pero se presentan más que todo en aquellos pacientes que particularmente mueren poco después de la ingestión. Entonces vamos a encontrar infiltrados en parches, consolidaciones difusas, se pueden ver pequeños quistes, puede haber ya, como lo dije, la fibrosis, puede haber hemorragia pulmonar. Y en el TACAR de tórax, esto ya nos lleva a dar un pronóstico de mortalidad. Vamos a encontrar opacidad en vidrio esmerilado, se van a encontrar consolidaciones y fibrosis pulmonar, y es uno de los mejores criterios pues para definir la mortalidad. En este caso, en este reporte de casos habla de la intoxicación aguda por paraquat complicada con lesión renal aguda y la fibrosis pulmonar, se presentó un caso donde hubo una ingesta de más o menos 10 mililitros de paraquat, donde el paciente inició con síntomas digestivos,
como vómito, dolor abdominal, diarrea. Era un adolescente de 15 años. La evolución clínica, inicialmente los primeros días hubo un compromiso renal, tenía el paciente una insuficiencia renal aguda. Posteriormente, de 3 a 5 días, presentó una disnea progresiva con necesidad de oxígeno y ventilación no invasiva. Aquí se manejó la hemodiálisis. Ya para el día 12, el paciente presentó un empeoramiento, un deterioro súbito, presentaba fibrosis pulmonar, presentó el síndrome de distrés respiratorio agudo, necesidad de vasopresores, y para el día 19 hizo una progresión a falla multiorgánica, tanto renal, hepática como respiratoria, y el paciente falleció. Digamos que a pesar de que a este paciente se le hizo todo el tratamiento intensivo con medicamentos iniciales como la desametazola, la N-acetilcisteína y los antibióticos y la hemodiálisis, el paciente pues tuvo una evolución fatal. Como tratamiento, tenemos que inicialmente hay que seguir el manejo general propuesto para los pacientes intoxicados en el servicio de urgencia. Las consideraciones especiales que se deben tener en cuenta en este tipo de intoxicación es que no se va a administrar oxígeno inicialmente, ya que esto no va a potenciar la formación de radicales libres y va a empeorar todo el daño tisular. Se debe hacer, pues todo paciente debe estar hospitalizado y considerado grave a su ingreso, aunque esté asintomático. Se debe impedir la absorción del tóxico, esto lo vamos a hacer. Se habla del agua con tierra de Fuller, pero más que todo nosotros lo tratamos con el carbón activado a dosis de 1 gramo sobre kilo y se va a repetir cada 8 horas. Se debe hacer descontaminación dérmica retirando la ropa, hacer un baño exhaustivo de estos pacientes. Y los pacientes que desarrollan pues ya lesión renal deben pues recibir en algunos casos, tiene indicación de hemodiálisis o de hemofiltración según las pautas habituales. Otras como de las indicaciones sobre el tema del oxígeno, entonces solamente se va a usar como fines paliativos cuando se confirme la hipoxia o el pronóstico sea extremadamente desfavorable. Se deben administrar líquidos intravenosos a pacientes pues, que presentan depresión del volumen. La extracción extracorpórea, que se recomienda más que todo en casos de exposiciones elevadas, siempre que el tratamiento pueda iniciarse en las primeras horas de ingestión, porque se habla que después de 4 horas ya está como tal, no va a funcionar, y se dice que la hemoperfusión es más eficiente que la hemodiálisis en muchos casos. Como tratamiento específico, tenemos que el grupo de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia nos habla que podemos usar estos medicamentos al momento de tener al paciente, digamos, en un cuadro inicial. Los betabloqueadores que disminuyen la frecuencia cardíaca aquí, por lo tanto, nos van a ayudar a reducir el paso del paraquat por el tejido pulmonar. Aquí se va a usar el propanolol, la dosis de 40 miligramos vía oral cada 6 horas por 20 días. La N-acetilcisteína, que nos va a garantizar el nivel adecuado de glutatión reducido, pues evitando la formación de estos radicales libres. Aquí les dejo pues como las dosis que hay que tener en cuenta. Si el paciente podemos tener un acceso venoso, pues usamos la vía intravenosa, se inicia con 150 miligramos sobre kilo en infusión de 15 minutos, seguido de 50 en una infusión continua por 4 horas, y luego se continúa 100 miligramos kilo en infusión durante 16 horas hasta completar máximo 10 días. Posterior a esto, el paciente debe seguir con una dosis de 600 miligramos vía oral cada 6 horas hasta completar 21 días ambulatoriamente. También se usa las vitaminas captadoras de radicales libres. Por lo general se usa la vitamina C o la vitamina E. La vitamina C en dosis de 1 gramo cada 12 horas por 20 días. O la vitamina E en dosis de 400 unidades cada 12 horas por 20 días. La furosemida se administra de acuerdo con el balance de los líquidos administrados y eliminados por este paciente. Y la colchicina, que nos ayuda como a retardar ese proceso fibrótico, también puede ser usada en dosis de 0,5 miligramos cada 8 horas por 20 días. En este artículo nos muestra el uso de los glucocorticoides con ciclofosfamida para la fibrosis pulmonar inducida por paraquat. Aquí como tal nos muestra que el uso de inmunosupresión combinada con glucocorticoides más ciclofosfamida podría mejorar la supervivencia hospitalaria. Sin embargo, la evidencia es muy limitada, hay pocos estudios, también bajos números de pacientes de posible sesgo.
Digamos que puede que nos ayude a reducir el riesgo de muerte, pero aún todavía faltan como tal muchos, realizar varios estudios. Como pronóstico, entonces dentro del pronóstico tenemos que estos pacientes tienen un pronóstico muy malo, pacientes que se presentan más de 12 horas después de ingerir 50 mililitros o más de paraquat al 20%, aquellos con una prueba de ditionito plasmático positiva. Aquí en estos pacientes el tratamiento debe centrarse en el control de los síntomas y en el apoyo y la paliación pues al final como tal de la vida. El pronóstico ya malo con posibilidad de tratamiento son aquellos pacientes que se presentan dentro de las 6 horas posteriores a la ingesta de menos de 50 mililitros de paraquat, aquellos con una prueba también ligeramente positiva. Aquí se puede considerar un tratamiento multimodal inmediato y tener en cuenta que la clave para reducir las muertes por intoxicación por paraquat pues va a residir más que todo en que se prohíba la venta o al menos en restringir drásticamente su disponibilidad. Y ya como conclusiones tenemos pues que tener en cuenta que el paraquat es uno de los herbicidas más tóxicos para el ser humano. Su mortalidad es elevada, incluso en ingestas muy pequeñas. Los órganos más afectados, como ya lo dije, van a ser el pulmón, el tracto gastrointestinal, el hígado y el riñón. Y el compromiso pulmonar, pues va a llevar a ser la principal causa de muerte, ya que la fibrosis pulmonar progresa incluso si el paciente sobrevive a la fase inicial. El diagnóstico se va a basar más que todo en la historia clínica, los hallazgos clínicos que encontremos en el paciente y las pruebas de laboratorio específicas. Digamos que no existe un antídoto específico, pero sí tenemos algunos tratamientos iniciales para lograr, digamos, un tratamiento oportuno. Y el desenlace pues va a depender como tal de la dosis que haya ingerido el paciente y el tiempo que haya pasado hasta su atención médica. Y ya por último, pues recordarles la línea nacional de toxicología, siempre tener presentes los números al momento pues de que nos lleguen estos pacientes y si no estamos como muy, estamos sospechando y no estamos muy seguros de que el paciente pueda estar sufriendo una intoxicación por algún agente que no sepamos qué es, pues ahí están las líneas que nos pueden asesorar, nos brindan información y nos pueden ayudar con el manejo, pues para darle una atención más oportuna al paciente. Listo, muchas gracias. Esta fue como tal, pues, todo el tema por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, dudas, si el doctor Alejandro quiere, pues, hacer alguna intervención. Hola. Gracias por tu charla. Estuvo muy bien, doctor Alejandro, adelante. Bueno, no, me pareció que todo estuvo súper bien. Como ya lo decías, es obviamente un tóxico con alta letalidad. Si hacemos un ejercicio sencillo, podemos ver que si un paciente de 10 kilos se toma 1 centímetro de paraquat, ya con eso tendría la capacidad de generar una toxicidad importante. Entonces, que eso nos recuerde obviamente que pues, la probabilidad de muerte de estos pacientes en realidad es muy alta a pesar de pequeñas cantidades. Recordemos que la presentación de ese paraquat viene el 20%, es decir, 200 miligramos por mililitro, lo cual por eso les ponía el ejemplo que un solo centímetro en un niño de 10 años puede ser puede tener consecuencias graves. Lo otro, que obviamente pues como lo que más sugieren como para evitar como todo este tipo de intoxicación es la restricción. Pues como ya lo decías al inicio, es que los venenos no están hechos para tomar. Y de hecho, yo sé que eso son posiciones encontradas. Vas a encontrar toxicólogos que te van a decir precisamente, no, la solución es prohibirlo, pero yo soy de los que pienso que no es necesario prohibirlo, sino que de hecho desde la parte de la agricultura es uno de los medicamentos, de los venenos más seguros para manejar complicaciones a largo plazo por exposición. Eh, Quería como agregar como otra cosita y es que obviamente la intervención, entre más rápido se haga, va a tener mucho mayor efectividad. La experiencia lo que me ha mostrado es que pacientes que se pueden iniciar tratamiento entre las 12 y 24 horas tienen una mejor respuesta. Obviamente, personas que llegan con un tiempo más tardío, la probabilidad de sobrevivir es mucho menor.
Entonces, eso es algo para tener presente por si en algún momento les llega, que la idea es empezar tratamiento rápido. Si ustedes, a alguno les ha tocado, se dan cuenta, yo acá no pido como ni Paraquat ni Ditionito de entrada porque son pruebas que no están al alcance rápidamente y los resultados se pueden demorar hasta una semana. Entonces, eso no nos sirve en realidad como para tomar una decisión si empezamos o no el tratamiento. En cuanto al Ditionito, el Ditionito era una medida que estaba y teníamos disponible durante mucho tiempo en los servicios de urgencia, lastimosamente. eh, Singenta, que era como el que lo distribuía hace un par de años, no lo volvió a distribuir y nos permitía como tener algo más de conocimiento sobre qué tipo de intoxicación era, porque incluso nos lo repartían con una escala de acuerdo a colorimetría, pero pues eso es a ojo, pero nos permitía saber mucho más o menos cuánto se había ingerido, porque iban desde colores azul claro hasta azul oscuro. Y quería agregar otra cosita, y es que la tierra de Fuller no se utiliza normalmente en los servicios de urgencias porque la cantera como tal que queda en Fuller no, pues ya no existe. Entonces, por eso la tierra de Fuller no se utiliza más y de hecho lo que se utiliza es el carbón activado como un principio adicional que tenemos a la mano, que es que es para generar precisamente esa electronegatividad que permite que el paraquat en el estómago pueda generar ¿qué? Como una inhibición. Ahí me está alzando la mano. El doctor Byron. Doctor Alejandro, muchas gracias y muchas gracias por su asesoría a la residente. Doctor Byron, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, súper de acuerdo con... primero felicitar a Angélica, es una muy buena revisión. De acuerdo con Alejo, nosotros, a mí he tenido la oportunidad de poder estar en varias conferencias con un doctor, con dos doctores hoy que son referentes en adultos en terapia hemoabsortiva, que es una de las principales estrategias que tiene uno de purificación sanguínea para poder absorber el paraquat y poderlo eliminar. Son de una zona donde hay unas minas y unos cultivos donde tienen muchos casos de intoxicación por paraquat en Boyacá y en el Nariño. Y ellos tienen reportes de pacientes que han tratado con hemoabsorción hasta más de 48 horas después de haber tenido el contacto con el tóxico, con resultados positivos. Yo pienso que nosotros tenemos la oportunidad en la clínica de poder hacer hemoabsorción en nuestros pacientes. Creo que al final pues hay que brindar la oportunidad si se encuentra dentro de esta ventana. Además entendiendo que son pacientes que a veces nos llegan remitidos de zonas lejanas y que obviamente no los vamos a poder capturar dentro de las primeras 12, 24 horas. Creo que es una estrategia que es barata dentro de todo lo que puede costar un ingreso de un paciente a la UCI y que si se hace de una manera adecuada y estamos ahí encima, puede ser efectiva. Y además de eso, nosotros tenemos un caso que revisamos, que tuvimos con Alejo hace 1 o 2 años, que le hicimos todo es conectarla en un ECMO veno arterial y así bypassear absolutamente toda la circulación pulmonar para que no haya contacto con el oxígeno y poder eliminar este paso de aumento del proceso tóxico. Y además de eso, la terapia hemoabsortiva con una paciente que a pesar de que las imágenes tomográficas parecieran que ya el pulmón iba a quedar en una fase de fibrosis, le fue bastante bien y está vivo y no hemos tenido ningún problema. Claramente lo importante que es el tiempo, no perder tiempo en urgencias. ¿Cierto? Si el paciente ingresa por urgencias, demora mucho el tiempo solo, como todo en medicina, que en paraquat sigue más, es un paciente que entendiendo que tiene una intoxicación, comentarlo inmediatamente con el y a la UCI para poder hacer todo lo necesario y a tiempo para poder implementar la terapia absortiva y que ahí tal vez la probabilidad de sobrevida sea más alta. Era lo que le quería decir y muchas gracias, Angélica, por tu presentación. Doctor Byron, muchas gracias por su aporte y doctor Alejandro también muchísimas gracias por la asesoría. Bueno, si no hay más nada de pronto que preguntar, pues daremos por finalizada la charla y los esperamos mañana pues para la próxima, para el próximo tema. Muchas gracias a todos por su asistencia.
Felicitaciones, Angélica. Muy bien. Chao. Chao.